Estamos en la parte de integración por método de fracciones parciales de su libro, es la página número 57. Y entonces yo les comentaba que ustedes tienen que saber, o más bien recordar elementos de álgebra, como son el resolver ecuaciones de 2 por 2 con dos variables y dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, eso se requiere. ¿Qué más se requiere? Que sepan factorizar y que sepan sumar fracciones con distinto denominador. Entonces dice que este tipo de ejercicios, ustedes van a tener integrales que tengan forma de división, ¿sí? En donde el denominador lo van a poder factorizar, ya sean factores lineales o bien cuadráticos. Lineales, acuérdense que es grado 1 y cuadráticos pues, sería, por ejemplo, x cuadrada. Y eso sería como x. Y entonces ustedes van a tener ejercicios en donde tengan divisiones, ¿sí? Ya ven, todos son estos, todos son de división. Nosotros habíamos practicado ejercicios también con divisiones, pero la técnica que usábamos era la técnica de sustitución. Entonces, esto lo tomábamos como U, diferencial de U, y podíamos usar la regla de la potencia U a la N. Pero si yo quisiera intentarlo, pues no podría porque el diferencial no coincide. ¿Sí? Aquí yo, por ejemplo, si tomo U igual a 4x cuadrada menos 9, cuando yo hago la derivada de eso, derivada de U, pues a mí me queda 8x diferencial de x. ¿Sí? Y ese 8x pues no aparece aquí en ningún lado, aquí arriba no hay 8x. Podría haber, o yo podría poner y quitar un 8, pero no una x porque es una variable. Eso quiere decir que ese método no me va a funcionar. Entonces, todos estos ejercicios no voy a poder resolverlos más que con el método de fracciones parciales. Entonces, ¿qué me dice ese método? Que yo tengo que descomponer o volver a escribir, en especial la parte de abajo del denominador, la tengo que descomponer, factorizar en uno, dos elementos, ¿sí? Y esos dos elementos al mismo tiempo se van a descomponer en dos fracciones. Entonces, esto, si se fijan, lo descompongo en dos fracciones en donde ustedes no saben cuál es el numerador de las fracciones. Entonces, por eso les decía que tienen que recordar cómo sumar fracciones que tienen denominadores diferentes. Aquí, por ejemplo, tiene positivo y aquí tiene negativo. Entonces, esto ya me hace denominadores distintos. Y el hecho de resolver ecuaciones se refiere a que en la parte del numerador, en la parte en donde ustedes les arroja una serie de valores para A y para B, ¿sí? Entonces, ustedes aquí tienen que hacer una ecuación, tienen que resolver esta ecuación y tienen que ver quién es A y quién es B. Por eso es que tienen que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, todos estos elementos se requieren para que puedan aplicar el método de fracciones parciales, ya que han encontrado quién es A y quién es B. El paso que sigue es saber integrar. Entonces, este método es más largo que los anteriores y se ocupa cuando tienen ejercicios de división. ¿Sí? Vean cómo son ejercicios de división y que no pueden usar el método de sustitución. Entonces, no se puede usar. Entonces, ¿qué se va a usar? Este método de fracciones parciales. Aquí vamos a ir viendo que el grado que tenga la variable, por ejemplo, si es x3, me va a salir 1, 2, 3 fracciones. Si es x2, 2 fracciones. Si fuera x4, 1, 2, 3, 4 fracciones. ¿Sí? Entonces, para esto yo necesito que ustedes primero recuerden esto de suma de fracciones. Entonces, yo aquí tengo esta fracción, a entre b más c entre d. Y si recuerdan, cuando sumábamos esas fracciones, pues en la parte de abajo se hacía un común denominador, que yo lo obtenía multiplicando a b y a d. Entonces aquí abajo es la multiplicación de b por d. Y luego tenía que ajustar el numerador. ¿Y qué hacía? Pues multiplicaba cruzado. ¿Sí? Es decir, a por d, que sería este primer factor,
El signo se respeta, si es más, pues queda más. Y en mi segundo elemento, B por C, ¿sí? Segundo elemento de mi numerador. Ya después yo, pues, si tengo términos semejantes, sumo y aquí pues ya hago la multiplicación. Eso se hacía para sumar fracciones con diferente denominador. Y lo vamos a practicar, pero ya no vamos a tener solo números como lo hacíamos. Ahora vamos a tener números y letras. Vamos a practicar primero con un ejercicio con solo números y de tarea se les van a quedar ya con números y letras, un ejercicio de álgebra. Entonces, ¿cómo es con solo números? Pues si ustedes suponen que tienen un problema en donde tienen un quinto, ¿sí? Que suma a 2/3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero hacer un denominador común multiplicando ambos. Vamos a seguir el orden de las letras. ¿Sí? Entonces sería 5 que multiplica 3. ¿Sí? Y el primer elemento sería 1 que multiplica el 3 porque es A por D. ¿Sí? Entonces sería 1 que multiplica a 3 más, porque es una suma, 2 que multiplica 5. 2 que multiplica a 5. ¿Sí? Entonces ya me queda arriba 3 más 10 y abajo me queda un 15. Un 15. Y entonces esto me va a quedar 13 quinceavos. Y 13 quinceavos, pues yo no puedo simplificarlo porque no tiene nada en común. ¿Sí? Entonces ya hicimos esa suma. Vamos a hacer otra suma, pero ahora ya voy a tener elementos que no van a ser solo números, pero la regla de aplicación es la misma, se va a seguir usando esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces voy a tener la fracción 3 entre x, y ahora tengo una resta, 3 otra vez, entre x menos 1, ¿sí? X menos 1. ¿Qué voy a hacer? Pues es la misma técnica, ustedes tienen que hacer un denominador común, entonces sería x que multiplica x menos 1. Entonces x, aquí sí voy a poner paréntesis, que multiplica a x menos 1. Y acuérdense que va cruzado, entonces este 3 multiplica a x menos 1, entonces 3 que multiplica a x menos 1. Como es una resta, pues dejo signo de resta, tengo otro 3 que está en este lugar y que multiplica la letra x. Aquí yo puedo seguir haciendo el desarrollo. En la parte de abajo no se recomienda que la multipliquen, se les recomienda que lo dejen así, factorizado. Entonces aquí van a tener x menos 1. ¿Sí? Y en la parte de arriba tienen 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3 y menos 3x. Como saben, cuando tienen fracciones, bueno, más bien elementos, en donde tienen más 3x y menos 3x, pues se me va a eliminar. Y entonces aquí me daría un 0, ¿sí? Y entonces nada más me quedaría el menos 3 que divide a x que multiplica a x menos 1, ¿sí? Y ese método, pues yo lo voy a usar, pero cuando yo lo esté utilizando, me voy a ir a la inversa. Es decir, a nosotros nos van a dar esta fracción en donde abajo ya se están multiplicando los denominadores. Y entonces yo tengo que formar una fracción y dos fracciones, ¿sí? Por eso les digo que acá abajo no se multiplica. Entonces voy a ir a la inversa. Ahorita lo estamos practicando porque también se requiere este proceso de multiplicación cruzado y quiero que lo practiquen. ¿Qué va a quedar de tarea? Pues van a quedar de tarea dos ejercicios de esta parte que yo se los dejo en un archivo que dice archivo de tarea 3.1 y yo se los dejo ahí ya cada cosa marcada. Entonces van a sumar en esa misma manera 2 entre A más 7 entre 5A más 5. Sí, entonces hacen este procedimiento y les dejo la fórmula. Y esta otra fracción, 3A, bueno, A más 4 entre 3A menos 2 menos 4A entre 2A. Entonces hay que hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Igualmente, multiplican, si hay algo que se puede juntar, lo juntan, si hay algo que se puede eliminar en la parte de arriba, lo eliminan. ¿Sí? Entonces van a practicar ese método de suma de fracciones.
Y de aquí, si ven, dice factorización. Entonces, nosotros vamos a ir a practicar la factorización. Estos ejercicios de factorización, nosotros los estuvimos repasando en el otro semestre, en cálculo diferencial, porque pues realmente en cálculo se junta todo lo que han aprendido en prepa para lograr hacer los ejercicios. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues primero ver cuál de todas las maneras de diferenciar tengo. ¿Sí? Tengo el caso. Dice diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo van a reconocer? Son un elemento, dos elementos, están restando y son cuadrados perfectos. ¿Cómo reconocen binomio con término común? Tiene 1, 2, 3 elementos y va en ese orden, x cuadrada, x y un número. El método de tijeras, pues es el método general de factorizar, entonces van a tener un número que multiplica x cuadrada, un número que multiplica x y un número. Aquí se fijan, x viene sola, ¿sí? Y aquí x viene acompañada por un número. Aquí son dos letras porque generalmente es un número, por ejemplo el 6, ¿no? Que se puede multiplicar como 3 por 2 o 6 por 1 y me va a dar aquí este número. Y ya la última, pues va a ser de factor común, en donde ustedes tienen que ver qué elemento se repite en los factores. Por ejemplo, aquí está A, C, A, D, que se repite A. Este es el factor común. Y este tipo de polinomios no tienen un orden específico. Van a tener 4 términos, 5, 3, 2 o solo 2. Y vamos a hacer entonces casos de cada uno de ellos para que ustedes los practiquen. ¿Sí? El más fácil de reconocer es diferencia de cuadrados. Y la verdad es que es muy, muy frecuente que se lo topen en álgebra, en cálculo y álgebra. ¿Sí? Entonces es un ejemplo muy clásico. Entonces, ¿cómo es una diferencia de cuadrados? Voy a escribir aquí un caso. Tienen a cuadrada menos 100. ¿Sí? Aquí se acuerdan, nosotros sacábamos raíz cuadrada de cada término y raíz cuadrada de cada término. Entonces, a cuadrada con raíz se va el cuadrado y me queda solamente la a. Y luego aquí es menos. Entonces acuérdense que yo tenía dos elementos, dos paréntesis, en donde el signo variaba en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces mi primer elemento de aquí fue la letra A. Y la raíz de 100, raíz cuadrada de 100, pues es 10. Entonces esos son mis dos elementos. Y entonces mi resultado me quedaría como A más 10 por A menos 10. Y siempre se va a cumplir, siempre van a tener un, dos paréntesis, ¿sí? Y estos van a estar variando por su signo. Entonces ese es el más sencillo de realizar, nada más hay que sacar las raíces cuadradas. El segundo, aquí pues se me hace padre porque ustedes tienen que encontrar números que cuando se multiplican les dan el último término y cuando se suman les dan el término de en medio. ¿Sí? Esto también lo practicamos mucho. Entonces un ejemplo es b cuadrada menos 7b más 6. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo voy a factorizar? Pues acuérdense que para abajo sacábamos dos paréntesis y primero factorizaba b, es decir, la descomponía en dos factores. Entonces, b es un factor y otra vez el otro factor, b por b cuadrada. Ahora pienso en dos números que cuando yo los multiplique me dan 6 y que si los sume me dé 7. Pues no tengo muchas opciones, solamente 6 y 1. Si yo multiplico 6 por 1 me da 6, pero si yo sumo 6 y 1 me da 7 y debe ser negativo, entonces quiere decir que ambos deben ser negativos. Si recuerdan ahí, nosotros multiplicábamos cruzado así, entonces me quedaba menos 1 por b menos b. ¿Sí? El 1 no se escribe. B por menos 6, pues era menos 6b. Y ya si yo lo sumo, 6 y aquí un 1 que no escribo son menos 7b, ¿sí? Y ya yo obtuve los elementos de esa factorización. Entonces, ¿quiénes son los elementos? Pues b menos 6, que multiplica a b
menos 1, ¿sí? Y esta sería la factorización de ese binomio. Aquí para el ejemplo que sigue, pues el método es casi el mismo, solo que la x ya no está sola. Ahora la x va a ir acompañada de un número, x cuadrada. Sí, x cuadrada, no, x cuadrada. Entonces, ¿cómo es un ejemplo de esto? Pues yo voy a anotar 6x cuadrada más 7a, sí, 7a más 2, ¿sí? Entonces, vean, tienen 1, 2, 3 términos. A ver, ahí, aquí me estoy inventando una letra. Entonces, aquí era x. Sí, era una x. Entonces, aquí es una x, si no, pues no lo puedo hacer. Bueno, entonces es x cuadrada y luego x y luego un número. ¿Sí? Pero ese número ya cuando lo descomponen, pues van a ver que lo van a obtener multiplicando. Y esto los van a obtener sumando. Y este A por C, pues en realidad aquí representa el 6, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo, voy a sacar dos paréntesis y luego multiplico, bueno, pienso en qué números multiplican 6. Aquí en este caso, pues me quedaría el 3 y 2, x y x. 3 por 2 es el 6 de arriba, x por x es x cuadrado. Y luego tengo que ver que esto tiene que sumar un 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Por ejemplo, si allí pongo un 2 y aquí pongo un 1, así, 2 por 1, 2. Y ahora que sí, multiplicar cruzado, entonces si yo multiplico así, 3x por 1 me queda 3x. 2x por 2 me queda 4x. Y si yo la sumo, pues sí me queda el 7x que estoy buscando, ¿sí? Entonces por eso les digo que el método es el mismo, pero la diferencia es que aquí tiene un número y aquí me obliga a buscar más elementos. Entonces ya sé mi factorización, que me queda 3x más 2, que multiplica a 2x más 1. Y este es mi resultado. O sea, yo puedo descomponer ese trinomio y voy a obtener este resultado, 3x más 2 y 2x más 1. Ya de aquí, pues nada más nos queda por ver. Factor común. ¿Cómo es un ejemplo de factor común? Para que ustedes lo reconozcan, pues van a notar que no hay algún patrón en específico, es decir, pueden tener 3 términos, 2 términos, 4, 5 términos, pero no van a tener un orden como en los otros, ¿sí? Ya ven que ayer era cuadrado, x y número, o una resta. No, aquí no hay ningún patrón. Entonces, por ejemplo, veo que x está aquí, está aquí y está aquí. Entonces, voy a ver algo en común. Entonces, la x va a ser en común. Yo la voy a sacar y voy a poner un paréntesis grande. Voy a poner x cuadrada, ¿sí? X por x cuadrada x3 menos 2x y menos 3. Y si yo multiplico x por x cuadrada x3, x por menos 2x cuadrada y x por menos 3 me va a quedar menos 3x. Y aquí todavía no acaba, porque esto lo puedo volver a factorizar con el método de hallar los coeficientes. Entonces aquí sería x y x, ¿sí? Aquí dos números que multipliquen 3, pues yo no tengo muchas opciones, solamente tengo al 3 y al 1, porque deben ser enteros. Y me tienen que sumar un 2, quiere decir que uno de los dos se resta. Veo que es más grande el negativo, entonces al número más grande le pongo el negativo y a este le pongo positivo y listo. 3 por 1, 3, más por menos, menos. Menos 3 más 1, menos 2. Quiere decir que entonces la factorización final quedaría x que multiplica a x menos 3 y que multiplica a x más 1, ¿sí? Y entonces ya acabé esta parte de factorización. Ustedes van a tener que practicar diferencia de cuadrados. Aquí tienen dos elementos. Binomio con término común. 1, 2, 3 ejercicios para que practiquen. Método de tijeras. 1, 2 ejercicios. Factor común solo 1. Y llegamos a sistema de ecuaciones.
Sí, le vamos a sistema de ecuaciones. Voy a dejarlo esto en otro video corto para no hacerlo tan largo.